Y hoy vamos a hablar del poder de la sangre de Cristo, el arma más poderosa que tenemos en la guerra espiritual. Desde el principio de la humanidad, la sangre ha jugado un papel fundamental en la relación del hombre con Dios. Desde el Génesis, cuando Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales, hasta el libro de Éxodo, cuando la sangre del Cordero protegió a los israelitas de la muerte en Egipto. Vemos que la sangre siempre ha sido símbolo de protección y expiación y liberación. Sin embargo, todas estas imágenes del Antiguo Testamento apuntaban a algo mucho mayor: la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, el Cordero de Dios, que fue derramada en la cruz para salvarnos y darnos poder sobre el pecado y sobre todo poder de las tinieblas. Y hoy vamos a profundizar en cómo esa sangre que cubrió los dinteles en Egipto y cubrió el pecado de Adán es la misma sangre que nos da victoria en nuestra vida, en cada lucha diaria, en esta guerra espiritual que enfrentamos. Al entender lo que significa la sangre de Cristo para nosotros, no solo como un símbolo de redención, sino como un arma espiritual, podremos enfrentar las batallas diarias con confianza, sabiendo que el enemigo ya ha sido vencido. La sangre de Cristo tiene poder hoy para liberarte. El mismo poder que actuó a través de su sangre hace 2000 años, hoy ese mismo poder actúa en los hijos de Dios. Y es tan maravilloso este mensaje, porque nos recuerda que nuestro Dios es un Dios vivo y poderoso, un Dios victorioso, que nunca será vencido por el enemigo. Y por cuanto Él es el Todopoderoso, el victorioso, Él es varón de guerra, tú y yo obtendremos una victoria total en nuestras vidas, en cada momento que enfrentamos esas luchas. Quizás alguien se pueda sentir derrotado hoy, pero debes entender que más allá de cualquier circunstancia que hoy estés enfrentando, debes entender con todo tu corazón que tú eres más que vencedor. Y el apóstol Pablo nos habla de esa victoria sobre todas las cosas. Él dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Antes bien, somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó. Y ese pasaje empieza con una promesa maravillosa. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro beneficio. Entonces debes entender que por encima de cada lucha que estás enfrentando, hay victoria en Cristo. Porque ninguna de esas circunstancias te podrá separar del gran amor de Dios, ni tampoco podrán arrebatarte tu galardón, el premio de la salvación. Porque aunque en esta vida tengamos que muchas veces llorar, sin embargo, un día estaremos en la presencia de nuestro Padre
y allí no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, no habrá ninguna enfermedad. Así que debes entender, y pido al Señor que lo puedas entender hoy, que eres más que vencedor y que vas a salir adelante. Como dijo Job, me probará y saldré como oro, porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo lo creo hoy con todo mi corazón, con cada átomo de mi ser. Yo creo en la victoria total para los hijos de Dios. Ahora, quizás puedas estar confundido, pero cuando hablo de victoria total, pudiera ser que algunas cosas en tu vida no se mejoren, pero tendrás una victoria total, porque aunque esas cosas en tu vida parezcan seguir así, eso no podrá apartarte del amor de Dios. Por el contrario, te aferrarás más al amor de Dios. Como el apóstol Pablo, que pidió al Señor para que el Señor lo sanara de una enfermedad física, y él lo llama un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y Pablo pidió para que el Señor le quitara ese aguijón de su carne, que era una enfermedad, y aparentemente era una enfermedad muy dolorosa, una enfermedad que lo abofeteaba, que lo debilitaba. Pero el Señor le dijo, a ti te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Ahora lo entiendes? Tienes una victoria total. Dios puede sanarte hoy de cualquier enfermedad, pero si el Señor, por alguna razón que tú y yo no entendemos, no te sanara, no importa, porque por encima de eso está su amor y misericordia y su gracia. Y esa debilidad o esa enfermedad que hoy estás enfrentando te hará depender cada día más y más de Él, más y más de su presencia. Cada día necesitaremos más y más de su gracia para soportar todas nuestras debilidades, por lo cual estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Cristo, y por eso es que tenemos una victoria total. Y es tan hermoso este mensaje, porque hablaremos del poder de la sangre de Cristo. Hay cosas que nunca entenderemos. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Pero lo que nunca debes olvidar es que esa sangre preciosa y poderosa de Cristo se derramó en la cruz por ti. Fue todo por amor. Fue por gracia. Fue por misericordia. Fue por su bondad y su justicia. Por tanto, pase lo que pase en tu vida, nunca olvides, jamás olvides, por favor, que esa sangre demuestra todo el amor de Dios para ti y por mí. Y por eso es el arma más poderosa, porque cada vez que recordamos aquel sacrificio, cada vez que meditamos en lo que Jesús hizo por nosotros,
Estamos hablando de su amor, pero también estamos hablando de su poder para ser levantado de la muerte. Estamos hablando de justificación y del precio que pagó nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cada gota de la sangre de Cristo demuestra su amor, su poder y su gloria. Hoy quiero hablar de eso, del poder de la sangre de Cristo. Y creo con todo mi corazón que este mensaje transformará tu forma de pensar, incluso acerca de la guerra espiritual, porque podrás entender que por encima de cualquier circunstancia que estés viviendo, ya eres vencedor, eres más que vencedor. El enemigo muchas veces intentará hacerte creer que eres una persona miserable, que eres una persona derrotada. Pero es el engaño de Satanás. Si tú creíste de todo corazón en aquel que entregó su vida por ti, eres más que vencedor. Y esa victoria no necesita ser demostrada, porque ya fue demostrada. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, en ese momento la victoria más poderosa de todos los siglos fue realizada. Un sacrificio que hizo perfectos a los hijos que Él redimió por su sangre. Un sacrificio completo y perfecto. La sangre derramada del Cordero que limpió nuestra vida, nuestra mente, y que ha limpiado nuestra conciencia para servir hoy al Dios vivo. La sangre de Cristo es protección y liberación. En Éxodo capítulo 12, en el verso 7, vamos a leer un pasaje precioso. Un pasaje que nos muestra literalmente lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. Y este pasaje bíblico nos muestra una de las más grandes victorias que el pueblo de Israel obtuvo en su historia. 400 años de esclavitud que terminaron gracias al poder de Dios, y en donde la sangre de un cordero fue un principal testigo de esa victoria. Quiero que me acompañen a leer Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La última plaga que vino sobre los egipcios fue la plaga de la muerte, donde cada primogénito de Egipto iba a morir. Pero el Señor dijo a Moisés:
van a tomar un cordero por cada familia y van a tomar de la sangre de ese cordero que fue inmolado y tomarán esa sangre y la pondrán en las puertas, en los dinteles, aún en los techos de la casa. Y cuando venga ese espectro de muerte, no los tocará a ustedes. Eso fue lo que pasó. Y en este pasaje la sangre del cordero aplicada en los dinteles de las puertas simboliza la protección y liberación del pueblo de Israel frente al juicio de Dios. Y es un símbolo de la sangre de Cristo que nos protege del juicio y de la muerte eterna. En la guerra espiritual esta sangre es nuestra protección contra los ataques del enemigo. Así como el ángel de la muerte no pudo tocar a los hijos de Israel, los poderes del mal no pueden tocar a los que están cubiertos por la sangre de Jesús. Y si tú creíste de todo corazón en Jesús, esa sangre fue derramada por ti y esa sangre te ha limpiado. Tú y yo debemos confesar el poder de la sangre sobre nuestras vidas. La forma en que los israelitas fueron liberados de esa prueba fue aplicando la sangre del cordero en las puertas y en los dinteles, que fuera visible no solamente al ángel de la muerte, sino que todos podían ver esa sangre que había sido aplicada en esas casas. Piensa por un minuto, ¿qué hubiera pasado si una familia en Israel no hubiera creído al anuncio de esa plaga de muerte? Piensa por un momento si alguna familia en Israel no hubiera creído que solo a través de la sangre de ese corderito iban a ser protegidos. Si esto hubiera pasado, o si quizás pasó, en esa casa, esa noche de juicio, hubo muerte. Hubo muerte primero por la desobediencia. La desobediencia a creer en el poder de esa sangre, de ese cordero, para ser protegidos del juicio de Dios. Un juicio que venía sobre los egipcios y que no vino a los hijos de Israel solamente porque había un sacrificio de sangre. ¿Y por qué? Porque ese cordero que fue sacrificado por Moisés, que fue sacrificado en cada casa familiar, ese cordero tipificaba al Mesías que iba a ser inmolado, como lo describe Isaías 53, que el Mesías iba a ser un hombre experimentado en quebranto. Esa sangre de ese cordero tipificaba el sacrificio de Cristo, por el cual íbamos a ser totalmente limpios y expiados de nuestro pecado. Así que hoy podemos confiar completamente en que el sacrificio de Cristo no solamente nos redimió, sino que además provee protección para sus hijos. Porque ese cordero simbolizaba precisamente el sacrificio de Cristo. Lo que debemos hacer es proclamar el poder de su sangre. Si la sangre de un corderito fue suficiente para proteger a los hijos de Israel, cuánto más la sangre de Cristo será suficiente para protegernos, para limpiarnos y para guardarnos. ¿Te das cuenta? Ellos tomaron un lebrillo donde recogieron la sangre y luego tomaron un hisopo
y mojaron el hisopo en la sangre que estaba en el lebrillo y con ello aplicaron esa sangre en las puertas y en las ventanas y en los dinteles. Hoy nosotros no tomamos un hisopo, pero confesamos con nuestra boca del poder de la sangre de Cristo. Hoy nosotros no aplicamos la sangre en las puertas o en los dinteles, pero confesamos que el poder de la sangre de Cristo está actuando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Y el mismo poder que actuó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos, actuará en nosotros. El Espíritu Santo viene cada vez que tomamos esta actitud de fe y obedecemos a la palabra de Dios. La sangre de Cristo es tan poderosa. En Génesis 3:21 se nos habla de la sangre como expiación y cobertura. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. En el jardín del Edén, después del pecado de Adán y Eva, Dios derramó sangre al matar a un animal para hacerles túnicas de pieles y cubrir su desnudez. Este acto simboliza la expiación. El pecado requería derramamiento de sangre para ser cubierto. La sangre de los animales en ese momento fue un símbolo temporal de lo que sería la sangre de Cristo, quien nos cubre y nos redime de nuestros pecados. Esta expiación también es parte de nuestra protección espiritual. A través de la sangre somos declarados justos ante Dios, lo cual es fundamental en la batalla espiritual, porque el enemigo no puede acusar a aquellos que han sido limpiados y cubiertos por la sangre de Cristo. Es tan hermoso y precioso entender hoy que la sangre de Cristo ha expiado todos nuestros pecados. Quizás puede venir a tu vida un sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento de culpabilidad lo utiliza el enemigo para esclavizarte y que tú te mantengas con un espíritu derrotado, cuando puedes sencillamente creer que fuiste justificado por la sangre de Cristo, que Dios no despreciará nunca un corazón contrito y humillado, y que si verdaderamente naciste de nuevo, no hay acusación de Satanás que pueda tocarte. Cuando no crees en el poder de la sangre de Cristo para ser justificado, donde Él expió tus pecados, entonces es una puerta abierta al enemigo para que Él pueda venir y atacar tu vida. Todo cristiano tiene una victoria completa. Tengo que volver a repetirlo, porque no depende de las circunstancias que te rodean, no depende de lo que enfrentas. Puedes tener gozo y alegría y paz en medio de cualquier tormenta, porque todas las cosas que viven te ayudan para bien. Pero cuando no crees, cuando te rehusas a creer que la sangre de Cristo ha expiado tus pecados y te ha cubierto, entonces esa es una puerta abierta al enemigo. Y quizás por eso es que en este momento te sientes derrotado, cuando puedes obtener una victoria total a través del poder de la sangre de Cristo.
porque no hay nadie que te pueda acusar. Muchas veces, cuando dos deportistas se enfrentan y uno de ellos pierde, el que pierde es abucheado y el que gana es aplaudido. Y puede ser que hoy te sientas así. Satanás está abucheando tu vida, acusándote. Él viene a mentirte, a decirte que estás en esa condición porque eres un pecador, porque no sirves para nada, porque el Señor no te ama. Y por eso es que estás enfermo, te dice Satanás. Y por eso es que tienes tantas necesidades. Pero es momento de creer a lo que dijo el Señor Jesús en aquella cruz. Consumado es. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que participas en la cena del Señor, proclamas con todas tus fuerzas la victoria de Cristo. Hoy tienes una victoria total de la cual debes aferrarte y reprender al acusador. El poder de la sangre de Cristo en la guerra espiritual. Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 10 y 11. Qué precioso pasaje, porque cada vez que estoy en oración y que necesito que mi espíritu se avive y se llene de poder, cada vez que enfrento una gran opresión, cada vez que creo que el enemigo ha enfilado cada arma del infierno contra mi vida, entonces yo proclamo con todo mi corazón este pasaje: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje nos muestra que los cristianos vencen al enemigo por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de su fe. La sangre de Cristo es nuestra arma más poderosa en la guerra espiritual porque trae justificación, liberación y poder. Nos da la autoridad para enfrentarnos al enemigo sin temor. El acusador ya no tiene ningún derecho sobre nosotros, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. En la batalla espiritual, la sangre de Jesús no solo nos protege, sino que nos da el poder para derrotar a Satanás y a sus huestes. Así que es tiempo de creer con todo nuestro corazón que en esta guerra somos más que vencedores, que Jesucristo peleó la más grande batalla en aquella cruz y nos dio una victoria completa sobre todas las hordas del enemigo. Podemos afirmar que la sangre de Cristo no es solo un símbolo de redención, sino que es el arma más poderosa. La sangre de Cristo nos ofrece protección, expiación de nuestros pecados y poder para vencer al enemigo.
al aplicar la verdad de la sangre de Jesús en nuestras vidas y en nuestras oraciones, al confesar el poder de su sangre, estamos asegurando la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. Cada vez que tú proclamas el poder de la sangre de Cristo, cada vez que tú recuerdas el poder de la sangre de Cristo, que lo proclamas a los cielos en tu oración, estás alimentando tu fe y es un testimonio de fe por el cual obtienes la victoria. Por eso es tan necesario que tú y yo cantemos de su poder, de su gloria, glorifiquemos al Cordero por derramar su sangre, porque estamos proclamando la victoria, una victoria que el Señor nos dio hace más de 2000 años, una victoria de la cual hoy seguimos aplaudiendo y gritando, dando voces de alegría y de júbilo, porque es una victoria que es eterna y es un júbilo eterno. Por eso es que cada vez que confesamos el poder de la sangre de Cristo, estamos proclamando esa victoria. No es como las victorias que obtienen los hombres en competencias, una victoria pasajera y luego se sube otro campeón. No, el campeón, el Todopoderoso, sigue estando en su trono y nunca lo dejará. Él obtuvo una victoria eterna y para siempre.